Quiero comenzar este vivo con una pregunta y es, ¿qué creen ustedes que son los supuestos drones que están apareciendo en los Estados Unidos? Sé que varios canales ya han hablado de ello y de alguna manera lo último que se ha sabido es que el gobierno de los Estados Unidos no sabe realmente cuál es el origen de estas luces en los cielos. Muchos hablan de Blue Beam, muchos hablan de drones chinos, drones de transnacionales y privadas, pero la pregunta es cómo puede ser posible de que el gobierno de alguna manera, me dicen si me escuchan de todas maneras, si todo está en orden, si el gobierno de alguna manera no sabe, cómo es posible que el gobierno no sepa a estas alturas cuál es la naturaleza de estas luces. Y como bien sabemos, de alguna manera, cuando muestra una información a nivel público es porque está muy bien pensada y la narrativa está. Si ustedes ven de alguna forma las ruedas de prensa, que ya está en otros canales, ya te voy a responder eso, Israel. Me están preguntando por aquí si Steven Greer no trabaja con los Rockefeller. Eso, si te ves el último video de Steven Greer, él explica que por eso le han acusado de cosas, etcétera, y realmente fueron los Rockefeller de alguna manera que le invitaron a que pudiera hablar sobre estos asuntos, pero él no pertenece a ninguna agenda de Rockefeller, ni los Illuminati, ni los masones. Eso más adelante lo podemos conversar. Quiero terminar la idea para mostrarle un video y continuar la explicación. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo los Estados Unidos no saben la naturaleza de esto? Entonces la narrativa, ¿verdad? La narrativa es importante, muchachos, porque ya esto se ha hablado y se va a ver cosas más adelante, 2025, 2026, 2027, con respecto al fenómeno OVNI. No es casualidad lo de David Grosh sobre esas aclaraciones mediante el Congreso, esas desclasificaciones de 2015 de algunos pilotos sobre los tic-tacs. Es decir, el tema del fenómeno OVNI, curiosamente, ya no es algo que se rechaza, sino que de alguna manera ya es como que es un fenómeno extraño que no viene de nosotros y que lo vamos a seguir estudiando. No queremos que es extraterrestre, pero tampoco es una tecnología conocida humana. Entonces están así como que viendo sociológicamente cómo es la reacción de las personas. ¿Ok? En este momento voy a presentar dos videos extractos de entrevistas de Steven Greer. Steven Greer es un divulgador que ha trabajado y ha estado cerca en el Pentágono y ha estado frente a frente con ministros estadounidenses de hace más de 20 años y de alguna manera es una de las pocas personas serias que yo he encontrado que tiene de alguna manera la fuerza, la voluntad y el crédito para hablar del fenómeno OVNI de manera seria, sin misticismo, sin maestros ascendidos, sino de manera social y militar. Entonces vamos a ver, lo voy a colocar dos videos, que cual en su momento yo le hice la traducción, porque él habla de que efectivamente hay naves extraterrestres y todo este tema, pero esta tecnología con reversión, es decir, con ingeniería inversa, ya pudieron de alguna manera simular, crear máquinas idénticas. Y esto es peligroso, porque se pueden crear escenarios haciendo creer de que hay una invasión, ese es el famoso proyecto Blue Beam y todo lo demás, para luego justificar ciertas políticas que de otra forma, de manera natural, no se puede hacer o de manera rápida. Necesitamos como un disturbio para luego generar nuevas políticas. Pero vamos a presentar los dos videos que les tengo aquí reservados y vamos a seguir la conversación y pueden dejar las preguntas con respecto a lo que vayan a escuchar en este momento, para que vean y estén advertidos del tema, de lo que estamos enfrente, de lo que vamos a ver dentro de estos 5 años y no caigamos como unos. Ok, vamos a presentar aquí el primer video. Esto es de un extracto de un video mío, por eso salgo ahí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle play. Veo a los miembros del Congreso haciendo preguntas bastante matizadas. Ahora no puedo creer que estamos ahora en 2023 y hablando de esto frente a miembros del Congreso haciendo preguntas sobre seres interdimensionales frente a estos. Quiero decir que eso es algo que me llama la atención y David Grosh
lo mencionó un poco. Hubo preguntas más matizadas sobre los tipos de vehículos y los mecanismos de propulsión. Esto ahora no es un hazme reír como audiencias anteriores. En realidad parecen realmente interesados a llegar al fondo de esto. Ahora, solo la pregunta de interdimensionalidad. Usted sabe sobre la pieza de interdimensionalidad sobre la que se preguntó de David Grosh. Seres que viajan interdimensionalmente. ¿Qué? En su experiencia puede hablar de esto. Bueno, en primer lugar, permítame decir que varias de las preguntas que se hicieron eran las que yo había estado haciendo, las que solicité el derecho para algunos de los miembros. Parecían bastante sofisticados, admito, cuando estaba leyendo esas tarjetas. Y sí, y no voy a decir cuáles, pero cierto que hemos estado proporcionando en segundo plano esto para información y específicamente ayer una llamada de los miembros y los ayudé a desarrollar esas preguntas específicas. Pero para responder a tu pregunta sobre la interdimensionalidad, déjame usar esta analogía. Veamos. Si van a ir de un sistema estelar a otro, no puedes ir ni siquiera a la velocidad de la luz en línea recta. Está bien, tomaría demasiado tiempo. Es como si fueras a un sistema estelar que está a 50.000 años luz de distancia, que está solo a nuestra propia galaxia, tomaría 50.000 años a la velocidad de la luz. Además, se conoce la fórmula de Einstein. Si las conoces, si solo está acelerando hasta la velocidad de la luz, cuando alcanza la velocidad de la luz, adquiere una masa infinita, por la que no es posible. Por lo que es la única forma de ir del punto A al punto B en el cosmos, es como un pedazo de papel que doblas el espacio-tiempo. Ahora, cuando doblas el espacio-tiempo, en realidad estás atravesando otras dimensiones. Se vuelve complicado y en realidad eres todo. Es decir, toda la física con la que estamos tratando en el universo 3D no se opera en otros aspectos dimensionales del cosmos. Por lo que es, digamos, un poco inapropiado decir que estos seres o naves son interdimensionales, pero no extraterrestres. A priori, si eres extraterrestre, vas a ser y vas de un sistema estelar a otro, tienes que ser interdimensional. Está bien, está claro. Quiero decir, sé que suena un poco confuso, pero es como si dijera, bueno, hay una naranja o es redonda o es verdad. La única forma en la que la fruta es en sí misma. Es decir, La única forma que podrías viajar es que tienes que ser interdimensional. Esa es la respuesta correcta. sí, sí, claro. Así que uso el término transdimensional porque ahora estás transitando a través de dimensiones. Para hacer esto un poco más confuso aún, hay seres que no son extraterrestres, que son de otras dimensiones, pero no son extraterrestres. De otro planeta físico, por lo que esto entra en una comprensión completamente distinta de cosmología. Digamos que necesita ser se necesita la actualización de los viejos tiempos de Carl Sagan y sus astrofísicos de Harvard. Pero de todos modos, es correcto decir que estos son extraterrestres y transdimensionales. O interdimensionales, porque no hay forma de ir del punto A al punto B sin transitar por otras dimensiones, porque una vez que va más allá de la velocidad de la luz y está saliendo del espacio lineal tiempo para aparecer de un punto A a otro durante el tiempo que estás bien, o es que el tiempo es un término incorrecto, pero el episodio, llamémoslo episodio, llamémoslo del punto A al punto B. Eres interdimensional, eres transdimensional, un tránsito a través de dimensiones. Así que es por esto que creo que deben de haber un poco más de información de antecedentes para los congresistas. Sé que están muy ocupados con otras cosas y algo de esto debe llegar o les llega un poco obtuso o abstracto o lo que sea. El público necesita, entiendo esto porque estos términos se usan, en mi opinión, en la referencia científica. Bien, muchos términos. Ok, claro, eso es un extracto de un video que yo tenía. Aquí estamos hablando primeramente de la naturaleza. Yo, esta persona, Steven Greer, habla con base. De todas maneras, ya es, de alguna manera, el estudio o la investigación debe partir de nosotros para saber quién es Steven Greer. ¿Ok? De todas maneras, al final voy a colocar su canal para que vean. Voy a mostrar un segundo video donde hablan ya no solo de la tecnología de estos seres, sino la falsa bandera que pueden montar a la hora de este discurso cada vez más a propósito del fenómeno ovni. El problema es que no hablen del fenómeno ovni o que hablen del fenómeno ovni. Esto está buenísimo. Algo que
yo y miles de personas, entre ellas Salvador Freixedo, el mismo Mauro Viglino, JJ Benítez, Salvador Jiménez del Oso, Iker Jiménez, un montón de ufólogos, digamos, a nivel del lenguaje español, han puesto a la palestra de los 80, de los 70, y eso está muy bien. El problema es que usan el tema del fenómeno OVNI ahora a un discurso más tecnológico y militar que un discurso real, que es el espiritual y la elevación de la conciencia. Porque si partiendo del supuesto de que hay seres en otros planetas, en otras dimensiones, que también pertenecen, tanto como nosotros, en el cosmos, tienen un propósito y todo lo demás, el discurso que se va a llevar a nivel social es un discurso militar, un discurso bélico, un discurso de invasión de territorios. Y por ende, si vemos esa perspectiva, obviamente vamos a pensar que estos seres nos van a invadir. Pero bueno, vamos a presentar un segundo video y puede ir dejando las preguntas, las voy leyendo para seguir ahondando en este tema. Adelante. Entonces, ¿por qué crees que estos programas secretos de ovnis, estos programas de ingeniería inversa, estos programas de tráfico de personas, sean lo que sea, se nos están ocultando? Creo que hay dos grandes agendas aquí. Los pilares gemelos de este secreto es una de las tecnologías que se mantiene en secreto y solucionaría instantáneamente los problemas y la pobreza. Y energía ambiental también. Ahora piensa bien, ¿no es eso algo bueno? Bueno, no es algo bueno si eres parte de una corporación de élite global y de otra manera, que se puedan beneficiar del status quo del sistema, que estamos hablando de un poco de miles de millones de dólares aquí, estamos literalmente hablando de cientos de billones de dólares. Porque si mira lo que el Pentágono confirmó hace un par de años, y he hablado con pilotos de F-18, la Marina, de Big Flyer, sobre cuando persiguieron al OVNI a la costa de San Diego en 2004. Y por cierto, tenemos 3.500 cuentas de pilotos como estos, 3.500. Pero lo que quiero decir es que en ese momento el Pentágono, yo tuve que admitir que era un objeto real, que no usaba jets ni cohetes, y le digo a la gente que cada vez que voy a una reunión con alguien en el Congreso, voy a mirar ese objeto, que es un dispositivo de propulsión y energía alternativa. Eso significa que todo lo que estamos usando para ir al espacio, cohetes, jets, motores de combustión interna, plantas de energías que usan petróleo, gas, carbón, viento solar, geotérmica, son y han sido obsoletos durante un siglo, como la mayor parte de un siglo. Y por esa razón, esta es una de las mayores crisis existenciales de que enfrenta el planeta y también Estados Unidos, porque somos muy dependientes del petróleo, de las dictaduras. Y no tenemos suficiente para los 3.000 millones de personas que ni siquiera tienen energía para cocinar sus alimentos. Por cierto, con uno de esos 3.000 millones de personas en la Tierra que están hablando bosques tropicales, carbón, no tienen gas, no tienen electricidad como usted y yo. Todo este problema es artificial, es una construcción del poder y no es porque no tenemos la tecnología. Soy científico. Creo en las soluciones científicas y a estos enormes problemas, y les tenemos, eso es una buena noticia, porque la buena noticia es que todos deberían escuchar, es que tenemos soluciones para esto. La mala y mala noticia es que la gente es despiadada y violenta y criminales. Lo han mantenido en secreto, con malicia y previsión. Y la segunda parte del secreto tiene que ver con que, bueno, vamos a llamarlo como el director de la CIA en 1953, el señor Smith, lo llamó el valor de la guerra psicológica del tema OVNI. Ahora, ¿a qué me refiero? Hasta aquí el 99% de todas las coberturas de noticias, películas, sitios de internet sobre este tema plantean y presentan una amenaza procedente del espacio exterior que es extraterrestre. Esto es una tontería. Esas civilizaciones no son una amenaza. El problema son programas encubiertos que organizan operaciones hechas para parecer extraterrestres y que son una amenaza. Ahora, esto entra en una evaluación más amplia y tienes que bajar a la madriguera del conejo conmigo por un segundo. Eso es lo que te amamos de ti. Así es que por favor, está bien, dilo. Sí, en los años 80, algunos de los científicos más brillantes que he conocido en mi vida están en estos proyectos encubiertos trabajando en esquifes, que son instalaciones subterráneas con billones de dólares que han sido malversados del gobierno de los Estados Unidos, pero también de otras fuentes de tráfico. Tienes tecnologías que
están entre 1000 y 5000 años por delante de cualquier cosa. Los tipos legales del Pentágono con los que me reuní tienen, o que el presidente sabe, que el Congreso sabe. Ahora eso es peligroso porque es un grupo no regulado que hace todo tipo de actividades criminales, número uno. Pero número dos, son capaces de organizar operaciones tácticas para todos. Verlo parecería un evento extraterrestre. Demos un ejemplo. Mira, digamos que algunas de las incursiones en nuestro propio espacio aéreo clasificado, como las que acabamos de mencionar, en una zona restringida frente a la costa de California, esas fueron aeronaves de trabajo de Lockheed Snook, naves antigravedad. Esas no fueron extraterrestres. Las personas que han sido citadas, secuestradas en las mutilaciones asociadas con este tema, todas fueron realizadas por una unidad de guerra psicológica que representaba una amenaza desde el espacio exterior, porque quieren unir al mundo en una especie de guerra global militarista, estado totalitario, contra los extraterrestres de otro mundo. Ese es el plan de los 70 años con Carol Rosin, que está en mi equipo, que es la portavoz de Wernher von Braun, que inventó el intercambio de cohetes, Hitler. Queda claro que cuando vio ese documento en los años 70, que este era el plan, y Wernher von Braun dijo que sí, tenían que organizar una amenaza desde el espacio exterior para unir al mundo en torno a esa amenaza. Le habían lavado el cerebro a Ronald Reagan para decir que estas cuestiones en las Naciones Unidas. Él hizo ese comentario: nuestro trabajo para crear unidad en el mundo, será más fácil enfrentarnos a amenazas alienígenas común. Ese comentario lo hizo. ¿A quién le sirve esto? Y esto es una completa farsa. Sirve a personas hambrientas de poder que intentan acumular un gran poder, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, en torno a una falsa amenaza. Ahora, la razón por la que sabemos que es una falsa amenaza es que tengo personas en mi equipo que han estado en las unidades de abducción tácticas utilizando naves antigravedad artificiales, fábricas por la antigua empresa de mi tío, Nordstrom, Grumman, Raytheon, Lockheed y G. Sabemos quién está trabajando en ellos, sabemos dónde están sus plantas, sabemos cómo funcionan los dispositivos. Y cuando tienes esa capacidad entre 1 millón de personas, 1 millón, no creo que encuentres una persona entre 1 millón cuando iban a ver uno de estos objetos y ver las criaturas que usan, que son el arte escénico para secuestrar a la gente, todos pensarían que es extraterrestre o un extraterrestre, pero eso no lo es. Así que ahora la gente dice que esta es una historia más loca que la historia de los ovnis. Y le digo a la gente, en 1991, un alto funcionario de inteligencia se acercó a mí, soy un médico joven, y me dijo que si le dices a la gente la verdad, es menos creíble que la ficción que todos creen, porque es más extraño. Y dije, bueno, sí, lo sé. Y es un gran problema esto, porque sería fácil seguir con la narrativa, que es la narrativa falsa, por la que tienen estos dos pilares del secreto que mantienen la tecnología alejada de beneficio de nosotros, la gente. Y por cierto, esto es, si eres una persona ambientalista de izquierda, del Partido Verde o un libertario, este es tu sueño, tener una caja como tu bomba de calor o más pequeña que pueda hacer funcionar tu casa, tu automóvil, tu fábrica, tu negocio sin costos de energía, de lo que se llama el campo de energía de punto cero vacío cuántico, con el que, por cierto, Tesla se topó a principios del siglo XX. Así que creo que este es uno de los más grandes problemas. Aquí es que hay que conectar los puntos en los que hay que tratar de hacer más rápido posible esto. Aquí la cuestión es que ¿cuál sería la razón de peso para tal secretismo extremo que entre 1956 y el 60 Eisenhower perdió el control de vista de estos proyectos? Es porque en 1954 rompieron el código de lo que se llamaba el control de gravedad, antigravedad. Tenían estas tecnologías energéticas gratuitas y descubrieron que las industrias fascistas simplemente decidieron globalmente que no queremos que esto salga a la luz. Ellos tienen más poder que el gobierno de los Estados Unidos y francamente mucho más, y tienen mucho más dinero en upgrade. Y también pensaron que en el futuro, si realmente vamos a poder construir el complejo militar industrial y en su forma excedente, no militar legítimo, estos tipos no son amigos. Entonces la forma de hacerlo es tener una amenaza mayor que la Unión Soviética o los terroristas o lo que sea. Mi gran preocupación a medida que este esfuerzo de divulgación cobre fuerza y se haga oficial a través de investigaciones y audiencias y lo que está sucediendo en Washington, en este momento van a ser secuestrados por esta narrativa falsa.
Y en 1999 escribí un artículo que puede verlo en nuestro sitio web que se llama Cuando la divulgación sirva al secreto, por lo que la divulgación que quieren hacer es falsa y uniría al mundo en una especie de junta militar, derecha o dictadura, derecha, y eso es lo que tenemos que evitar. Pero este es un tema muy delicado porque todos... Bueno, ¿quién ha ido a ver la película de Alien o Independence Day? ¿O ha buscado en Google este número de internet? ¿O ha asistido a conferencias sobre ovnis? ¿O ha leído libros sobre esto? El 99% de la información que contiene, sin saberlo, en la mayoría de los casos, es una puesta en escena de eventos falsos que retratan actividades extraterrestres cuando no es así. Está retratando las actividades de esta organización criminal que tiene los medios para engañar muy fácilmente. Ahora, en el Pentágono lo llamamos una indicación y advertencia engañosa, pero en la cultura pop lo llaman la bandera falsa. Y ya sabes, las banderas falsas ocurren todo el tiempo. Nos topamos con la guerra de Irak debido a información falsa sobre armas de destrucción masiva. La guerra de Vietnam, por ejemplo, que se amplió enormemente porque organizamos y exageramos un ataque a nuestros buques de la Armada. Mi padre era una de la Armada en el Golfo de Tonkin, así que este tipo de manipulación, lo que ha sucedido históricamente, viene de lo más importante. La gran manipulación, esto es con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente es preferible continuar con el secreto a francamente la guerra de los mundos o la tercera guerra mundial. Así que creo que este es un tema muy serio que debe abordarse, se hablará de ello y hay que hacer hervir muy rápido esto. Ahora, porque lo sé, porque estoy en Washington todas las semanas. La Cámara ha aprobado desde el liderazgo de la audiencias abiertas sobre esto, y estoy trabajando con algunas de estas personas en el Senado ahora. Sabe que se está llevando a cabo una operación ilegal y aprobó en el comité un proyecto de ley de amnistía que hemos estado solicitando desde Clinton, desde 1994 como presidente. Esta es una gran noticia porque ¿qué significa? Recomendaron y aceptaron que haya un periodo de amnistía para que los denunciantes de muy alto valor que puedan haber realizado actividades delictivas, y estamos hablando en el caso del presidente de una compañía Fortune de 100, que para mí es el estilo libre que podría presentarse sin penalización, procedimiento de incautación de sus activos. Si se sinceran y lo revelan total y honestamente, ahora la razón por la que debemos hacerlo es que el ojo por ojo dejará ciego el mundo entero. Si lo haces y presionas el botón nuclear sobre tu adversario, el gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los demás países, este grupo los tiene superados en términos de tecnología. Así que tienes que hacer esto de una manera muy cuidadosa. Hay gente muy buena en ese mundo negro y legal que quieren salir del frío. Estoy trabajando con ellos y varios de ellos han sido, bueno, usted apareció en su divulgación más recientemente, muy bien. Bien, de repente fue muy rápido, de repente... Ok, nuevamente eso fue un video de un extracto de un video que hice. Bien, en una presentación de 17 minutos de 2 videos ya nos dimos cuenta de alguna manera las intenciones atrás de todos estos proyectos que se pueden dar a cabo mediante un discurso o una narrativa de extraterrestres, alienígenas, y el tema es que te vuelves cómplice si no das una respuesta completa. Es decir, si tú teniendo el mejor servicio de inteligencia y ya, es decir, ya ellos saben cuál es la naturaleza de estos ovnis, pero una cosa es lo que saben en secreto y otra cosa es lo que dicen en público. ¿Por qué creen que existe la confidencialidad? Proyectos secretos. Es decir, si ya tuvieran la respuesta, ya lo hubieran dado, pero es que la tienen, pero no la quieren dar en su plenitud, ya sea por no desatar miedo, ya sea porque ya hay intereses de esos años que dicen Steven Greer, de los 60, de los 50, de los 40, del tema de Roswell, 1947. Y simplemente decir, no, mejor no vamos a hablar de esto porque esto va a correr un grave peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no dejarse llevar por los medios de comunicación, paso número 1. Paso número 2, yo aquí voy a dar, digamos, unas recomendaciones de algunos canales que se dedican mucho más a estos temas que yo, aunque me guste, yo soy un aficionado, pero hay personas que sí se dedican a esto con una manera mucho más de investigación. Ok, voy a presentar viejos canales, a mí no me está pagando ninguno de ellos, pero a mí me gusta compartir
y vamos a compartir aquí la pantalla para que vean. Nada más son 2. A ver, ok. El primero es Flecha Antigua. Flecha Antigua de Salim, él ya ha venido al canal y ya ha dado distintos videos. Podemos ver aquí uno de masivo avistamiento de ovnis en New York. Salim se dedica a leer las páginas, las noticias, y él da sus propias opiniones. Y el último video que lanzó ahorita, hoy, hace 3 horas, pueden ir allá, es gobierno de Estados Unidos habla sobre los ovnis y los drones. Y se llega a la conclusión que en realidad todavía no han dicho nada, todavía no han dicho cuál es la naturaleza de estos drones o de estos ovnis. Todavía siguen investigando. El segundo canal es Alien Truth, de Edward Betancourt. Muchos han visto este canal y también se dedica de alguna manera desde hace años al tema de los extraterrestres, más que todo. Y él es un gran investigador, que incluso lo traímos aquí al canal en un podcast, que vemos aquí, 5 pruebas de la existencia de los extraterrestres, Elohim, ovnis y espiritualidad con Alien Truth. Él no acepta muchas entrevistas, él no tiene ninguna entrevista, pero conmigo la aceptó. Pueden ir a este video, se lo voy a dejar en el comentario ahorita. Y de alguna manera vamos a poner aquí el podcast. Estoy colocando en este momento el link del podcast para que le puedan dar clic o copiarlo e ir al inicio y ver. Entonces, piensen, hay que pensar, es decir, de aquí a 5 años se va a ver una narrativa muy lejana del tema espiritual. Muy lejana. Yo soy de la creencia, ya ustedes me lo pueden compartir en los comentarios, pero yo soy de la creencia de que estos seres son altamente antiguos, altamente sabios y con tecnología. Hay otros que sí se descarriaron, Mauro Viglino habla de ellos, como el tema de los Elohim, del falso Yahvé, el falso Dios, etcétera, pero es decir, hay una vasta organización allá arriba, entre físicos y dimensionales, mal llamado ángeles por mala traducción, y de alguna forma los procesos que uno quiere para abrir la información extraterrestre deben ser distintas a lo que nosotros queremos, porque muchas veces las personas quieren que venga una nave en medio de Nueva York o la Casa Blanca o toda Sudamérica y mira, estamos aquí nosotros y vamos a imponer de alguna manera nuestra existencia y ustedes nunca estuvieron solos. Eso no va a pasar. Y tampoco va a pasar el hecho, o por lo menos ahorita en esta gobernación, y quizás en las otras generaciones tampoco, por parte de voluntad propia de estos poderes que nos gobiernan, a decir, señores y señores, no estamos solos. No van a escuchar eso tampoco. Entonces, se dice que hay un ultimátum por parte de estos seres no humanos en darle a los gobiernos para que vayan haciendo la divulgación progresiva, no de golpe, del fenómeno extraterrestre ovni e involucrar a toda la humanidad en un propósito más intergaláctico. No me voy a meter con temas de Federación Galáctica de Luz porque esa palabrita o esa cuestión se mete mucho a temas de nueva era y hasta Archerán, Alanizo y canalizaciones. Yo no me voy a meter por ahí porque lamentablemente el fenómeno ovni tiene tantas vertientes que es por eso que yo presento a Steven Greer. Steven Greer no viene de una postura mística. Steven Greer viene de una postura militar. Viene una postura del Pentágono. En este momento voy a presentar lo que sería su canal. Aquí el canal de Steven Greer. Ustedes pueden ver Steven Greer y ya este canal, de alguna manera, ya hay traducciones. Es decir, por ejemplo, quiero ver este video. Entonces, está en inglés, pero si nos vamos a la tuerquita, nos vamos aquí a la tuerquita, vamos a subtítulos, inglés, y podemos ver aquí traducción automática. En traducción automática ponemos español, y eso lo puede hacer cualquier tipo de videos, y fíjate, y aquí, obviamente le estoy mutando para no haya copyright, pero me lo traduce en español. Tengo la idea en este momento de hacer traducciones en directo, porque como están de alguna forma las traducciones en vivo y en directo ahí en los videos, ya hecho, simplemente pongo el video y yo voy traduciendo y leyendo. También para hacerlo más dinámico, también podemos hacer así. Entonces hay una vasta información y hay que saber
¿quién vamos a escuchar? Ok, vamos a saber quién vamos a escuchar porque hay muchísimos investigadores. También está JJ Benítez, también está Jiménez del Oso, también está Iker Jiménez, investigadores ufólogos. Pero cada ufólogo tiene ciertos intereses particulares. Yo en lo personal, a mí me gustan varios de ellos, pero a nivel público presento mejor a Steven Greer. Y recomiendo canales más de inmediato como Flecha Antigua de Salín y Alien True de Eduardo Betancourt. Con esos me quedo. También está Mundo Desconocido, también otros canales que me están diciendo aquí en los comentarios. Pero de alguna manera u otra, disculpen, hay que saber bien informarnos porque ahí va a haber demasiada información. De repente ustedes han tenido años con gusto del fenómeno OVNI, pero ¿quién de ustedes, quizás todos, vemos a los lados nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos en la misma zona, no le interesan estos temas ni hablan de estos temas? Y nos es difícil comunicar estos temas porque nos suenan o nos escuchan como algo de locos o algo que han visto en las películas y por lo tanto esto se llama, lo que dice David muy acertadamente, primado negativo, que es mostrar en las películas una realidad para que cuando yo te cuente algo a ti, ya a eso te parezca conocido en las películas y no, esto lo vi en la película y por lo tanto eso lo que me está diciendo es mentira porque te lo sacaste de la película. Y la mente automáticamente se va a negar a cualquier clase de información que se asemeje a las películas porque se adelantaron. Fíjense lo que dice Steven Greer. Los que llegaron tarde, de alguna manera, presentamos 2 videos de Steven Greer. Puedes darle atrás al video y comenzar a verlo. Donde de alguna manera u otra, él explica cosas que ya más o menos hemos visto en las películas. Entonces el primero negativo se va por ahí. Entonces pueden dejar sus preguntas. Quería dejar esto simplemente como una advertencia y dejar registro de que sí, nos gusta el fenómeno OVNI, pero hay que tener cuidado. No son tampoco los hermanos mayores que van a venir aquí. Quizás sí, quizás no, pero toda narrativa que entre en los medios de comunicación no hay que creer. Repito, no hay que creer. Hay que hacer nuestras propias investigaciones. No se queden con ninguna información de los medios de comunicación porque los medios de comunicación no son libres. Hay intereses de por medio, hay una economía de por medio, hay todo un discurso donde obviamente los discursos van a ganar aquellos que te pagan. Y por lo tanto la libertad no hay. Y eso lo sabemos todos, esto es una obviedad, pero mira cómo sigue el mundo. Entonces, yo sí creo que algún día, como dice Parravicini, ese profeta de alguna manera dejó psicografías, dibujos y tal, van a venir estos seres, porque estos seres, por ser más antiguos que nosotros, tienen una información espiritual, no solamente tecnológico, importante legado a la humanidad, que tiene que ver con temas de Jesús, o tiene que ver con estos maestros que vinieron a hablar de este Dios que nos habita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es otro tema. Entonces, vamos a dejar aquí y vamos a leer las preguntas. Veo que les gusta demasiado este tema. Israel Camargo, otra vez, el tema de Rockefeller lo pueden ver en el último video de Steven Greer. Ahí lo explica qué pasa con el tema de Rockefeller en las reuniones de 1993. ¿Ok? Ahí lo aclara. Buenas noches, Estrella. ¿Cómo estás? Buenas noches, ladies. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Bueno, John Cain recomienda varios canales. Pueden leer aquí. OVNIs alemanes. Libertad, ya. Recomienda un canal. Bueno, él habla con temas de tecnología alemana. Imagínate, de los tiempos del holocausto, etcétera. Por allá también había tecnología secreta. Rodrigo Romo lo acaba de afirmar. El proyecto Blue Beam atemoriza a la población y establece un nuevo orden mundial. Magallanes Patagón dice, típico de las élites oscuras, problemas, reacción, solución. Eso también lo explica David Aker. David Aker es un interesante divulgador, pero también metió temas de los reptilianos y también de alguna manera mete información que de alguna manera no comparto mucho, pero quién sabe. Pero es bueno que se pasen ustedes por el tema de David Aker. David Aker. Vamos a seguir leyendo por acá. Daripilo dice, con la supuesta tecnología que manejan estos seres no se debe de hablar de invasión.
pueden hacer lo que quieran sin que nos demos cuenta y no tenemos forma de defendernos. No hablen de tema bélico por manipulación. Mira, esto es interesante, Daripilo. Aquí hay una pregunta. Si el plan de estos seres, Elohim, no humanos, es para causar manipulación, lo absurdo sería esperar que la humanidad crezca tecnológicamente hablando para que la humanidad se defienda de estos ataques. Es preferible crear esa supuesta manipulación, pero cuando la humanidad estaba en los pañales, hace 2000, 3000 años. No ahorita en un pleno siglo XXI que de repente tiene la capacidad de defenderse. Pero aún así en nuestra propia arrogancia, creemos que nos podemos defender de una tecnología que nos lleva literalmente millones de años. Entonces, el problema aquí no es que nos invadan o no. El problema aquí es que estos seres son tan inteligentes que no van a venir aquí como nosotros nos imaginamos, porque va a pasar como cuando Colón vino a las tierras de Sudamérica. Una violación completa de la cultura, una imposición de un nuevo dogma, etc. ¿Y qué pasa cuando una cultura superior entra a una cultura inferior en tecnología, lenguaje, economía? Se lo absorbe. Y todo eso ya ha pasado. La historia lo dice. Por lo tanto, los procesos son lentos, discretos, que bien, y sobre todo respetando el libre albedrío humano. Por eso se incentiva por nosotros mismos a abrir el tema de conversación de los extraterrestres de manera cosmológica y espiritual, no solamente militar, para que nosotros, por nuestro libre albedrío, poder dar la bienvenida de alguna forma a un futuro encuentro con estos seres. Esto puede generar cierto miedo, suspicacia, incertidumbre, etcétera. Pero si ustedes ven las conclusiones militares, estos seres no son bélicos. Estos seres no han atacado. Son puro comportamiento defensivo y de observación. Porque si no, ya no nos hubieran hecho algo. Entonces hay que plantearnos dos veces el tema de la invasión y muy bien la pregunta que acabas de mencionar. Pueden leer la novela de Enrique Barrios de Amy, el niño de las estrellas, 1 y 2. Aunque es una novela, ficción, los planteamientos que están ahí son muy buenos porque te hablan de una conciencia involucrando temas de los extraterrestres. Y ahí nos vamos a dar cuenta el por qué no hacen ciertas cosas y por qué hacen ciertas cosas. Hay un libre albedrío ahí que no hay que violentar. Entonces, Guachitú, gracias Proyecto Orión. Algo no cuadra con lo que dice ese señor. ¿Qué pasa con los ovnis reales? Sabemos que existen. Claro, sabemos que existen, lo hemos visto, han sido registrados, se han estrellado, todo lo demás. Pero, ¿cómo decirlo? Como el propósito es de observación y no venir aquí a estos extraterrestres a implantar su existencia, aunque parece una intención muy buena, cuando una intención buena o cuando una buena voluntad se presenta anticipadamente en una mentalidad inmadura, lo que era algo bueno se vuelve algo malo. El ejemplo es básico. Si a un niño tú le das un martillo, eso es algo bueno para construir. El martillo es muy útil, pero el niño o se revienta la cabeza o le revienta la cabeza a otros. Se vuelve algo malo. El mal es un bien mal ubicado, como dice la cábala. Es por eso que presentar esta tecnología así de esta forma no es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Hay que sospechar. Hay que ir a sospechar porque ya Steven Greer advierte que ya hay tecnología desarrollada por humanos que pueden simular eventos extraterrestres y hacernos creer una narrativa que no es la misma narrativa de estos seres de allá arriba. Que, como digo, hay altas posibilidades que esta narrativa de estos seres sean espirituales. Que son hermanos mayores o todo lo demás, eso ya es otra narrativa. Pero también, y esto hay que agarrarlo con pinza, pero JL habla del tema de los humitas y de alguna forma dice que hay seres amorales y seres morales y hay como que dos bandos y entre los bandos malos hay dos seres que son los reptilianos y los grises. Bueno, ese es otro tema que también no hay que descartar.
Es decir, no todo allá arriba brilla, también hay intereses propios de seres, etcétera. Pero bueno, hay ciertas cosas, hay ciertas cosas. Ana del Pozo dice, yo pienso que es una agenda del 2030. Están estudiando reacciones, fomentando el miedo a la población y encerrar a la gente como lo intentarán con los bichos, con lo que pasó en 2020. Bien. Proyecto Orión dice Antonieta, eres muy generoso, gracias, saludos, Antonieta. Bendiciones, Jessica. Vamos a buscar aquí una pregunta. Claro, Edu, los ovnis son verdaderos, pero también crearon ovnis propios, naves, tecnología militar. Ya eso es tecnología militar. Como dice Steven Greer, la energía libre, la energía de estas naves, etcétera, no lo van a poner a medida pública porque inmediatamente va a dejar de existir la industria militar, la industria farmacéutica, la industria energética, la industria de petróleo. Económicamente hablando, en este sistema capitalista no conviene sustituir de manera gratuita una gran empresa que genera millones de dólares en ganancia. Y ahí nos podemos meter medio conspiranoico, pero no es mi intención, pero ya cada uno entra en su reflexión. Ya saben más o menos por dónde me quiero meter, pero no voy a seguir por ahí. Vamos a seguir viendo. Ya estamos llegando al final. Ana del Pozo dice, yo creo que hay más vida, no somos los únicos, pero los gobernantes se van a aprovechar de esto para cumplir su agenda del 2030. Fíjense. Buenas noches, vengo siguiendo las conversaciones y son muy interesantes el directo de hoy. Me parece interesantísimo. Tengo una consulta. ¿Hay algún lugar con material de Nathaniel Smith para leer sobre sus estudios? Te mando un gran saludo de la Patagonia, Argentina. Fíjate, Andrés. Todos los lunes he realizado vivos con David Villalba sobre Nathaniel Smith. Él presenta esa información, una información nueva que no es tan conocida. Puedes ir al canal de Mentiras Prohibidas. Lo voy a escribir aquí para que los puedas. Mentiras Prohibidas. Te lo voy a presentar en este momento. Compartir pantalla. Es este canal que está aquí. Está comenzando, ha hablado de Yahvé, todo esto en Torre de Babel, que hablamos ayer, el lunes de la Torre de Babel, tuvimos aquí a Dani, a Cerna, que hablamos, que también es un canal que de alguna forma habla de las cuestiones de Mauro Biglino, pero bueno, este canal se dedica a transmitir la información en Natalie Smith y pues de alguna manera investigar más a fondo. Fíjense, Sergio dice, Salvador Frexe y JJ Benítez postulan claramente que la mitad de las cosas detectados de contacto hay razas que hacen daño. No es cierto, como dice Steven Greer, que solamente son buenos. Bueno, fíjense lo que estaba hablando. Es decir, Salvador Freixedo es mucho más realista negativo que JJ Benítez. Salvador Freixedo dice que aunque se te presente un ángel muy bello o un ovni, duda. Porque no sabes el origen de esto. No sabes. Entonces, tener una literatura, porque es culpa de la literatura, muy positiva de estos seres tocando el misticismo revelatorio, nos puede hacer un cruce de realidad, desvirtuar la realidad y de alguna manera llegar a conclusiones muy alejadas de lo que puede pasar allá arriba. El fenómeno ovni es algo viejo, desde hace 3.000, 4.000 años, la Biblia, Mauro Biglino, todo eso, los Elohim, ya lo hemos hablado aquí. Pero es un tema muy nuevo para esta sociedad, muy, muy nuevo. Y aún así yo les puedo preguntar a personas muy cercanas a mí y no van a saber bien del tema, porque los medios de comunicación no le dan protagonismo y no están interesados por intereses. Magallanes Patagón dice, ovnis para mí son seres interdimensionales que nos dan algún lugar o que no están en algún lugar en el espacio. Vivimos un corral de espíritus encerrados.
Luis Rangel, no hay ni un solo video donde se vean ovnis reales, solo se ven lucecitas y nosotros llevamos muchos años mostrando lucecitas. Es interesante ese comentario con tu imagen de un ovni. Sí hay ovnis, sí hay imágenes, sí hay videos, pero hay que investigar. JJ Benítez es un follow, hay que investigar. El rango es que no vas, como digo yo, no vas a encontrar la verdad en un sitio. No vas a encontrar la verdad completa en un investigador, ni en una página, ni un canal de YouTube. Si te interesa realmente este y otros temas, tienes que investigar, tomar los puntos en común y llegar a conclusiones con lo que más o menos se puede aproximar a la realidad. Una de esas opciones es Steven Greer, otra es JJ Benítez, otro es Salvador Freixedo, pero cada uno va a tener un estilo distinto. Es por eso que de alguna manera hay que practicar un poco la investigación de la multiplicidad de creencias de los investigadores para nosotros llegar a conclusiones personales. Hay que darle espacio porque al final este tema puede ser secundario si seguimos viviendo nuestra vida. Mañana hay que comer, mañana hay que comprar, mañana hay que pagar factura, mañana es deuda, ya estamos en Navidad, muchos tienen dolores de cabeza, es decir, temas materiales, normales de nuestra vida, si tenemos hijos, no tenemos hijos, tenemos pareja, etc. Pero hay que llevar estas conversaciones a la mesa. Luis Rangel dice, no se dejen engañar y meter los dedos en la boca, no son ovnis, son lucecitas para engañar a los ilusos. Claro, esto es en el tema de ahorita de los ovnis de New York, que en realidad son drones. Ya estamos diciendo, es muy probable que no sean ovnis reales, es muy probable que sean esta gente que lo haga a propósito para llevar una narrativa más adelante del tema ovni. Es decir, si les da la gana mostrar una narrativa en la televisión, los van a mostrar. El hecho de que nos hayamos enterado y hayan dejado de que la información corre, que nosotros hayamos hablado o estemos hablando de estos temas, es porque lo hacen a propósito. Quieren meter una información en el colectivo. Porque si a ellos no le dan la gana de mostrar esta información, no le dan protagonismo y cierran los intereses de los medios de comunicación y le dan cobertura a otras cosas. Pero hay una intención muy profunda. Steven Greer lo está advirtiendo. Pueden ir a su canal. De todas maneras, podemos más adelante mostrar más contenido. Efectivamente, Antineta, no hay que casarse con nadie, hay que investigar, observar, escuchar bastante de eso, pero sin casarse. Porque nosotros tenemos un criterio propio. Así como yo tengo un criterio propio que lo estoy compartiendo con ustedes, de las casi 300 personas, ustedes también tienen un criterio propio donde pueden elegir. De todas maneras, el tema ovni es un tema que por ahora no nos afecta porque, como digo, mañana hay que seguir con nuestras vidas normales. Pero ojo, eso tiene que ver con temas más allá de simples películas. Esto quizás sea el mayor secreto guardado por las agencias de inteligencias. Pero bueno, tanto así que ellos fueron los primeros constructores de la humanidad y bueno, nos podemos ir otra vez al tema de la Biblia, el tema de los sumerios, el tema de las tablillas, el tema de los Anunnaki, el tema de Sasería Sichi, el tema de Akakor, el tema de muchos temas de misterio. Entonces sí importa, porque fueron los orígenes. Solamente que cada uno habla y habla y habla. Escamilla, mucho de lo que habla la Biblia del rapto y que dice porque todo aquel que trate de salvar su vida la perderá. Esas naves que se ven posiblemente sean de algún gobierno como el de los Estados Unidos. Sí, se puede lanzar la teoría fácilmente que ese rapto de la Biblia van a ser los ovnis que nos van a raptar y esos ovnis de alguna manera trabajan en el equipo de Dios. Y se puede hacer historias, hermano, como usted le dé la gana. Bueno, muchachos, creo que los voy a dejar este vivo hasta aquí. Le agradezco mucho. Quería nada más dejarlo media hora, pero nos tardamos 50 minutos. Gracias por acompañar este vivo y de alguna forma llevar estas conversaciones. Próximamente voy a seguir en lo posible mostrando más cosas de Steven Greer u otros investigadores sobre el tema de los ovnis y yo, por las traducciones que están abajo, como ya lo mostré, mientras muestro el video, yo voy a leer en lo posible. Yo no tengo la mejor dicción. A ustedes ya, varios de ustedes ya me han escuchado mi voz en las traducciones de Mauro Iglito. Yo me equivoco. Yo no soy un profesional. Pero si alguien tiene un espacio con una audiencia determinada, es una responsabilidad que aunque uno no tiene una profesión o no tiene algo estudiado, uno hay que hacer lo mejor posible y mejorar. ¿Nos equivocamos? Sí.
pero aprendemos y mejoramos, y es una enseñanza de vida. Así que, sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia, visiten los canales que les he recomendado. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos, como yo digo siempre, en una próxima oportunidad, en un próximo vivo. El otro lunes otra vez vamos a tener a David aquí, vamos a hablar de unos temas interesantísimos, ya vamos a dar los vivos, pero bueno, vamos a ir hablando del tema OVNI poco a poco, también del tema de espiritualidad, cábala, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.